Una vez salvo, siempre salvo. Un estudio sobre la perseverancia y la herencia. De David Pewsam. Capítulo 4, parte 1. Tradiciones históricas. Es muy fácil para cualquier persona decir que su doctrina está basada solo en las escrituras, pero en realidad es algo muy difícil de hacer en la práctica. Todos estamos influenciados, sea de manera positiva o negativa, por las diferentes corrientes de pensamiento que existieron a lo largo de 20 siglos de la historia de la Iglesia. La verdad de Dios se contamina fácilmente por los hombres cuando se transmite de una generación a la próxima. Una vez salvo, siempre salvo tiene su propia historia. ¿Durante cuánto tiempo ha sido debatido? La mayoría supone que solo ha sido un tema polémico durante unos 400 años. Esto es porque los dos lados de la discusión han sido conocidos como calvinistas. La salvación no puede perderse. Y arminianos, la salvación puede perderse. Unos rótulos que están basados en los nombres de dos hombres que vivieron en el siglo XVI. En realidad, las raíces de una vez salvo, siempre salvo, deben buscarse 1000 años antes de esto, como veremos, pero podemos ir aún más atrás a los primeros siglos de la expansión bajo los padres de la Iglesia, el denominado periodo patrístico. No hay ninguna discusión acerca de una vez salvo, siempre salvo en los documentos que han sobrevivido. Obviamente no era un asunto candente entre ellos, sin embargo, hay alguna evidencia indirecta de qué línea habrían sido si hubiese sido planteado. Primero, está la cuestión del bautismo. Compartían con los apóstoles una creencia en la eficacia del sacramento para lavar los pecados. Hechos 2:38. 22:16, Efesios 5:26, Primera de Pedro 3:21. El credo de Nicea en 325 después de Cristo reconocía un bautismo para la remisión de pecados. Esto planteaba la pregunta de cómo quitar pecados cometidos después del bautismo. Por esta razón, algunos escogían demorar ser bautizados lo más posible, aún hasta que la muerte fuera inminente. El emperador Constantino fue una de estas personas. Se volvió importante morir en estado de gracia. En este contexto surgió la distinción entre pecados mortales que no podían ser perdonados después del bautismo y pecados veniales que podían ser perdonados. En otras palabras, algunos pecados eran lo suficientemente serios como para anular el bautismo y por lo tanto perder la salvación. Dado que el bautismo no podía repetirse, la pérdida era irrecuperable. Segundo, estaba el hecho de la persecución. Durante los primeros 300 años, la Iglesia estuvo sujeta a oleadas de hostilidad oficial, lo que produjo un noble ejército de mártires. En la práctica tuvo el efecto opuesto al buscado. La Iglesia creció más rápidamente y se extendió más ampliamente. Por cierto, la sangre de los mártires fue la semilla de la Iglesia. Sin embargo, no todos fueron fieles hasta la muerte, bajo la persecución de la tortura y la amenaza de la ejecución. Algunos negaron a su Señor y renunciaron a su fe. Esto creó un verdadero problema cuando la ola de persecución volvió a decrecer, y aquellos que habían cometido esta apostasía querían reanudar su compromiso cristiano. La Iglesia primitiva practicaba la disciplina como en el Nuevo Testamento. Esto cubría tanto la admisión como la exclusión de la comunión, particularmente en la mesa del Señor. El pecado mortal después del bautismo y la apostasía pública, bajo persecución, justificaban en ambos casos la severa disciplina de la excomunión. La Iglesia a menudo estuvo dividida acerca de la posibilidad del arrepentimiento y restauración en cada caso. Lo que es altamente significativo es que en ningún caso hay siquiera un indicio de sugerencia de que alguien que hubiera cometido un pecado mortal después del bautismo o que hubiera negado la fe bajo la presión no hubiera nacido de nuevo. Adecuadamente, en primer lugar, se suponía que de manera universal, que habían perdido la salvación que tuvieron una vez y que ya no formaban parte del pueblo elegido de Dios. Todo esto iba a cambiar en el siglo V. Para entonces, el emperador Constantino había profesado el cristianismo, que se había convertido en la religión establecida del Imperio Romano, con exclusión de todas las demás, incluyendo la fe judía. Los perseguidos se habían convertido en perseguidores. Se erigieron edificios magníficos para el culto cristiano. La Iglesia se había apoderado del mundo, al menos eso parecía. En realidad, el mundo se había apoderado de la Iglesia, introduciendo en ella los títulos y accesorios del imperio que ahora estaba en una seria declinación y pronto caería para siempre. Surgió el monacato,
como una protesta contra las normas declinantes de la vida moral y espiritual. Primero como ermitaños, luego en comunidades. Los monjes buscaron restaurar el cristianismo primitivo que se encontraba en la enseñanza de Jesús. Sobre este trasfondo, podemos entender cómo dos hombres cristianos llegaron a trabarse en un combate teológico. Si bien sus diferencias surgían de preocupaciones éticas, Agustín y Pelagio. Pelagio fue un monje británico que llegó a Roma alrededor de 400 después de Cristo y quedó horrorizado por el comportamiento permisivo dentro de las iglesias. Era ortodoxo en sus creencias. Uno de sus escritos se titula La creencia en la Trinidad. Su preocupación por la moralidad lo llevó a denunciar el reemplazo de la santidad por las ceremonias sacramentales. Este tipo de actitud hacía que el pecado fuera inevitable. Predicó un evangelio de justificación solo por la fe. Fue el primero en agregar la palabra solo a la frase de Pablo, la cual fue seguido más adelante por Martín Lutero. La gracia nos llega principalmente en forma de revelación, iluminando nuestras mentes para entender cómo Dios quiere que vivamos, principalmente a través de la enseñanza y el ejemplo de Jesús. La gracia no solo nos muestra el camino, la gracia nos ofrece el poder para transitarlo, pero luego depende de nosotros. Pelagio puso un gran énfasis en la responsabilidad moral y en los resultados. Elogio o culpa, recompensa o castigo. Dios enseñó. No ordena nada que sea imposible para nosotros, incluyendo la perfección. Mediante el esfuerzo decidido podemos ser santos y deberíamos serlo. Aceptar que el pecado es inevitable, aún en creyentes, significa falta de fe y debilidad de voluntad. Él había leído las confesiones de Agustín y sentía que el libro era fatalista y derrotista y que asumía una perspectiva pesimista de la naturaleza humana. Podemos ser santos si escogemos serlo y dedicamos nuestra mente y nuestras voluntades a hacerlo. Es fácil ver cómo y por qué Pelagio se equivocó en su pensamiento. En su profundo deseo de ver una iglesia santa, sacudiendo a sus miembros para que hicieran un esfuerzo moral, desarrolló una perspectiva demasiado elevada de la fuerza de voluntad humana. Si bien consideraba la autodeterminación como un don de la gracia para todos, creyentes e incrédulos por igual, todos pueden tomar la decisión de hacer el bien y ser justos. Esto implicaba negar el pecado original, es decir, heredado. Él creía que todos nacemos inocentes como Adán, tan libres como él para escoger el bien o el mal. No hay ninguna corrupción heredada, ni siquiera una inclinación al mal. Él enseñaba la bondad inherente del mundo creado y de la persona dentro del mundo. Al negar así la caída, no había ninguna necesidad de expiación o regeneración. Los seres humanos solo necesitan que se les muestre lo que está bien y recibir ayuda para hacerlo. Esto fue un golpe para la práctica del bautismo de bebés, adoptado universalmente para entonces como la remoción de la culpa heredada de Adán, lo que salvaba por lo tanto al niño del infierno. Pelagio creía que el bautismo debería ser una elección voluntaria de creyentes responsables. Pero el efecto más serio de este énfasis fue alentar la idea de la salvación por obras antes que por gracia mediante la fe. La idea de que podemos salvarnos a nosotros mismos por nuestros propios esfuerzos morales es común a la mayoría de las demás religiones y particularmente afín al propio pueblo de Pelagio. Los británicos, que consideran al cristianismo como hacer el bien, mediante esta perspectiva optimista de nuestra capacidad, se logra mantener el orgullo humano. Es discutible si Pelagio mismo fue el único culpable de esta perversión del evangelio. Cuando Roma fue saqueada, él se dirigió a Sicilia, luego al norte de África, finalmente a Palestina, donde fue juzgado por herejía por 2 sínodos, pero absuelto de todos los cargos. Desautorizó a uno de sus colegas, Celestio, que llevó sus enseñanzas más allá de los límites de la ortodoxia. En este momento hace su entrada Agustín, obispo de Hipona, en Cartago, en el norte de África, que se rehusó a separar a Pelagio de Celestio y trabajó largo y tendido para que ambos fueran condenados como herejes. Era un erudito clásico. Se había embebido de la separación dualista entre el cuerpo y el alma, la carne y el espíritu, tomadas del platonismo y el maniqueísmo. Sus tempranas luchas contra la promiscuidad y su conversión repentina en Milán, en gran parte debida a la oración de su devota madre, lo llevó a una visión muy elevada de la gracia y a una visión muy baja de la naturaleza humana, que desde la caída es tan depravada como para ser completamente incapaz de hacer las elecciones correctas.
Es imaginable su reacción a Pelagio. Estaba horrorizado de que se negara el pecado original y que se descartara su cura mediante el bautismo de bebés, que el perdón solo pudiera tratar con los pecados del pasado y no del futuro, que la perfección fuera una posibilidad real en este mundo y sobre todo que la gracia fuera una mera ayuda para permitirnos ser santos. Clasificó la enseñanza de Pelagio como humanista y moralista, en nada superior a un filósofo pagano. Su reacción se convirtió en una sobrerecreación, en oposición a la idea de que el hombre podía hacer todo bien. Se volcó al extremo opuesto de que el hombre no puede hacer nada bien. Es incapaz de escoger nada bueno, y mucho menos la salvación. Todo viene de Dios, quien es el único que escoge quiénes serán salvados y quiénes no lo serán. Esto llevó a Agustín a negar que Dios quiere que todos se salven, como en 1 de Timoteo 2:4. Su decreto predestinador decide quién recibirá el arrepentimiento y la fe. Esta gracia no puede ser resistida ni rehusada, ya que es ejercida por un Dios omnipotente. En su sabiduría inescrutable, Él ha decidido la cantidad de personas que se salvarán, una cantidad fija, y nadie puede hacer nada para impedir que esto se cumpla. Como creía que era Dios quien hacía que las personas crean, no es para nada sorprendente que Agustín apoyara la conversión forzosa. Usaba el texto "oblígalos a entrar" en Lucas 14:23 para justificar esto, una política que tendría repercusiones desastrosas en siglos posteriores. La Inquisición fue solo un ejemplo. Sus acusaciones contra Pelagio no fueron aceptadas inmediatamente por toda la Iglesia. Un grupo de obispos italianos, liderados por un tal Julián, defendió a tiempo a Pelagio contra Agustín durante un tiempo. Rechazaron el punto de vista acerca de la predestinación de este último como una implicación de la injusticia de Dios por su selección arbitraria, de algunos para que sean salvos y de otros para que se pierdan, independientemente de nada que tuvieran en ellos. También objetaron su maniqueísmo incurable, que condenaba las relaciones sexuales como pecaminosas, aún entre creyentes casados, porque propagaba el pecado original. Agustín demostró ser un contrincante demasiado poderoso para ellos en el largo plazo. Persuadió al Papa Inocencio I para que aceptara su diagnóstico y el Concilio de Éfeso, en 431, condenó a Celestio como hereje y por implicación a su maestro Pelagio. Sin embargo, muchos estaban disconformes con ambos extremos, el pelagianismo y el agustinianismo. Hubo un movimiento monástico, principalmente en el sur de Galicia, es decir, Francia, que trató de restaurar un equilibrio más bíblico. Temían que el fatalismo implicado por la predestinación absoluta conduciría al letargo moral y espiritual, lo cual convertiría la evangelización del pecador y la exhortación del santo en cosas bastante inútiles. Ratificaron el pecado original y la necesidad absoluta de la gracia para la salvación. Sin embargo, el libre albedrío no ha sido borrado completamente por el pecado, y la elección es el meollo de la responsabilidad moral, sin la cual el juicio es una parodia. El comienzo de la fe es una acción de la voluntad humana, ayudada instantáneamente por la gracia. La apropiación continua, además de inicial, de la gracia, es una cuestión de la decisión humana. Según esta premisa básica, criticaron la enseñanza de Agustín sobre la predestinación rígida, la gracia irresistible y la perseverancia infalible. El concepto de la predestinación que tenían se apoyaba en el conocimiento previo divino. Dios sabe de antemano quiénes creerán y los escoge. Los elige para que sean salvos. La espada de Agustín era su pluma. Contra estos críticos produjo libros como La gracia y el libre albedrío, La corrección y la gracia, La predestinación de los santos y el don de la perseverancia. No sería injusto decir que esta controversia fue la matriz de donde nació una vez salvo, siempre salvo. La imponente personalidad de Agustín y su escritura prolífica prevalecieron y los monjes franceses fueron proscritos en el Segundo Concilio de Orange. Unos pocos años después, los puntos de vista de los monjes no desaparecieron por completo y surgieron nuevamente entre los jesuitas. Para el siglo XVI habían sido rotulados como semipelagianos por los luteranos. Nada menos una brillante movida táctica que aseguraba su ruina, si bien teológicamente tendrían que haber sido llamados semiagustinianos, ya que su pensamiento era mucho más cercano al de Agustín.
El agustinianismo se convirtió en la principal perspectiva de la Iglesia durante la Edad Media y fue perpetuada sorprendentemente por los reformadores protestantes, cuya adopción de la enseñanza básica de Agustín aseguró su influencia hasta el día de hoy. Una vez salvo, siempre salvo. Por lo tanto, ha tenido un grupo de seguidores constantes, aunque no sin cuestionamientos, durante 1500 años. No es probable que sea abandonado fácilmente o rápidamente. Lutero y Erasmo. Erasmo de Rotterdam quería reformar la iglesia, venciendo la ignorancia mediante la erudición. Educado por los hermanos de la vida común, pasó 6 años como monje en París y visitó a Tomás Moro en Inglaterra. Fue en este país que comenzó a traducir el Nuevo Testamento de su idioma griego original en busca de un conocimiento más preciso de las Escrituras. Ridiculizó a los humanistas y a los clérigos por igual y satirizó a los políticos y a los abogados, pero aplicó principios humanistas a asuntos eclesiásticos. Su objetivo era restaurar la verdad y la bondad del cristianismo primitivo, es decir, el Nuevo Testamento. Al principio apoyó a Martín Lutero, el reformador protestante de Alemania. Sin embargo, después del famoso debate de Leipzig, Erasmo se dio cuenta de que los puntos de vista agustinianos de Lutero sobre la soberanía divina excluían el ejercicio de la elección por la voluntad humana. Desde ese momento se convirtió en uno de los críticos de la Reforma y escribió Discusión sobre el libre albedrío, 1524. Donde atacaba el albedrío no libre de Lutero. La respuesta de este último fue una de sus obras más conocidas, La esclavitud de la voluntad, que es más agustiniano que Agustín y más calvinista que Calvino. Fijaría el tono del pensamiento de los principales reformadores protestantes, si bien no el de los anabautistas. El trasfondo de Lutero era una orden agustiniana llamada los ermitaños de Erfurt. Si bien sus maestros eran semipelagianos, enseñaban que el libre albedrío iniciaba la salvación al escoger creer, pero su conversión dramática e inesperada lo llevó a creer que la salvación depende exclusivamente de la omnipotente voluntad divina. El hombre carecía de toda libertad de elección en la esfera espiritual. Su doctrina fundamental de justificación solo por la fe, la frase acuñada por primera vez por Pelagio, se resume mejor con sus propias palabras. El hombre pecaminoso, depravado y muerto en pecado, no contribuye nada de su propia voluntad o intereses o mejores esfuerzos u obras para su justificación, conversión o salvación. Se concentró tanto en la justificación que fue algo equívoco acerca de la santificación. Su énfasis en la fe sola hizo que le resultara difícil ver el lugar alguno para las obras en la vida cristiana. De ahí su aversión por la epístola de paja de Santiago. Con esta afirmación, como pueden ver, a una persona se le declara justa por las obras y no solo por la fe. Santiago 2:24. Él nunca abordó directamente el tema de una vez salvo, siempre salvo, pero podemos adivinar su posición a partir de un intercambio de intereses con uno de sus colegas, un teólogo que compiló la Confesión de Augsburgo para las iglesias luteranas. Philipp Melanchthon fue más fiel a las Escrituras cuando dijo: es la fe sola la que salva, pero la fe que salva no está sola. Se dio cuenta de que hay obras de la fe, que la fe da como resultado acciones prácticas, buenas obras. Lutero respondió a esto en una carta extraordinaria donde decía: es suficiente que reconozcamos al Cordero que lleva los pecados del mundo. De esto, el pecado no nos separa, aun cuando miles y miles de veces en un día forniquemos o asesinemos. Según esta evidencia, podíamos concluir que Lutero sostenía el punto de vista alfa de una vez salvo, siempre salvo. Esta diferencia produjo cierta división en la Reforma luterana. Sin embargo, se evitó una división entre los seguidores de Lutero y de Melanchthon mediante la firma de la Fórmula de la Concordia en 1577. Esta sostuvo virtualmente la posición de Lutero sobre la predestinación y la negación del libre albedrío, asegurando el énfasis luterano en la justificación más que en la santificación como la esencia de la salvación. Calvino y Arminio. Juan Calvino, un abogado francés, produjo su obra maestra, La institución de la religión cristiana, a los 24 años. Si bien fue revisada varias veces en años posteriores, este estudio teológico integral
ha sido llamado agustinianismo sistemático. Ciertamente revela una deuda profunda con el obispo del norte de África, por más que 1000 años los separara. Aparecen aquí los mismos énfasis en la voluntad soberana e inescrutable de Dios, su elección predestinadora y su gracia irresistible. Pero había dos formas en que Calvino se apartó de su mentor. Primero, él creía firmemente que Jesús murió para expiar los pecados de todo el mundo y no solo de los elegidos. En su comentario sobre Marcos escribió: «Es indiscutible que Cristo vino para expiar los pecados de todo el mundo». Segundo, aparece haber dejado abierta alguna posibilidad de perder la salvación. Considere lo que dice en su institución. Sin embargo, nuestra redención sería imperfecta si Él no nos condujera hacia adelante constantemente, hacia la meta final de nuestra salvación. Por lo tanto, el momento en que nos alejamos de Él, aún de manera leve, nuestra salvación, que descansa firmemente en Él, se desvanece poco a poco. Como resultado, todos los que no reposan en Él voluntariamente se privan de toda gracia. Resulta obvio que no todo lo que se denomina calvinismo surge de Calvino mismo y denigra su nombre y reputación. En realidad, la aplicación más estrecha de sus principios debe más a su sucesor en Ginebra, Teodoro de Beza. Este reformador de segunda generación dio un portazo a los alejamientos de Calvino de Agustín y restableció la expiación limitada y la perseverancia de los santos, en lo que estaba siendo conocido de manera generalizada como la teología reformada. El suyo fue el caso típico del alumno más rígido que su maestro. Llevó la deducción lógica al extremo, al punto de argumentar que Dios tiene que haber decretado quién debía salvarse aún antes que nadie lo necesitara, es decir, antes de la caída. Esta postura se conoce como la posición supralapsaria. Para los que están interesados en la especulación teológica, la influencia de Beza se extendió ampliamente, en particular en el norte de Europa. Los famosos 5 puntos del calvinismo estricto habrían de formularse en Holanda, como una reacción a la enseñanza de un holandés, Jacobo Arminio. Suele asumirse por lo general, y de manera errónea, que era un opositor de Calvino. De hecho, solo tenía 4 años cuando murió este. Es cierto que estuvo en Ginebra como estudiante de teología, pero fue enseñado por Beza, a cuyos puntos de vista inflexibles se opuso más adelante, en especial cuando cambió el texto de las Escrituras para que encajara con sus opiniones. Por ejemplo, en Hebreos 10:38 cambió «si se vuelve atrás» por «si alguno se vuelve atrás», de forma que el justo no pudiera retroceder hacia la destrucción. Al volver a su país nativo fue profesor en Leiden, habiendo estudiado en Basilea, además de Ginebra. Aquí buscó contrarrestar lo que él consideraba como la influencia perniciosa de Beza. Comenzando por la predestinación, prácticamente invirtió la elección y la gracia. La elección de Dios, enseñaba, estaba basada en el conocimiento previo. Él decreta que salvará a todos los que se arrepienten, creen y perseveran. El hecho de saber de antemano quiénes harán esto le permite predestinarlos para la gloria. La gracia está disponible universalmente, pero no todos harán uso de ella. La gracia anticipatoria, que toma la iniciativa en la salvación, da a los seres humanos la oportunidad de aceptar o rechazar, pero nunca los fuerza a tomar la decisión correcta o incorrecta. Así que en la salvación, la voluntad del hombre coopera con la voluntad de Dios. Esta cooperación necesita continuar si ha de completarse la salvación plena, así que es posible caer de la gracia totalmente y finalmente. El corazón mismo de su pensamiento era que la gracia de Dios puede ser resistida y rechazada, tanto antes como después de convertirse en creyente. La gracia nunca es forzada sobre alguien, sino que depende de su respuesta para ser efectiva. Arminio nunca fue enfrentado de manera directa con relación a estos puntos de vista durante su vida. De hecho, se dice que nadie se animaba a atacar a un hombre tan santo y que vivía una vida tan piadosa. Fue cuestionado en su posición oficial en público y una de sus respuestas es esclarecedora. Afirmo abiertamente y francamente que nunca enseñé que un verdadero creyente pueda apartarse de manera total y final de la fe y perecer. Pero hay que tomar en cuenta que él definía a un verdadero creyente como alguien que sigue creyendo hasta el final. Calvino también diferenciaba entre la fe temporal y verdadera, donde solo la última era la fe salvadora. Como Calvino fue víctima de algunos de sus sucesores, Grosio atacó la teoría de la sustitución penal de la expiación y Episcopio atribuyó la deidad al Padre, pero no al Hijo y al Espíritu.
pero la difusión de sus propias enseñanzas se convirtió en una amenaza para la iglesia reformada. Sus seguidores objetaron, es decir, protestaron contra la clase de calvinismo del tipo de Beza y fueron conocidos como los objetores, y su movimiento se llamó de la objeción. Solo un año después de su muerte, 1968, fue convocado el Sínodo de Dort para tratar con la crisis, prácticamente una convulsión nacional. Los objetores fueron acusados de semipelagianismo, un truco sutil de culpabilidad por asociación, que identificaba a Arminio con Pelagio y con los que habían criticado a Agustín. Fueron acusados de destruir las doctrinas de la expiación. El castigo por el pecado no puede ser exigido dos veces, de Cristo y del pecador no arrepentido. Así que él solo puede haber pagado por los elegidos, y de la seguridad nadie podrá estar seguro jamás de la salvación. Para contrarrestar 5 tesis de Arminio, el sínodo formuló estos 5 puntos. 1. Depravación total. 2. Elección incondicional. 3. Expiación limitada. 4. Gracia irresistible. 5. Perseverancia de los santos. Las letras iniciales en inglés forman el acrónimo TULIP o tulipán, mediante el cual son comunicados y recordados fácilmente en ese idioma. La palabra es también un término apropiado para un producto de Holanda famoso por sus campos de tulipanes. Los ministros de Holanda y Francia, y más adelante Sudáfrica, fueron obligados a firmar esta lista. Muchos que se rehusaron a hacerlo fueron removidos de sus cargos y exiliados. Las obras de Arminio fueron abolidas y al día de hoy son prácticamente desconocidas en su propio país, como descubrí cuando hace poco hablé en una conferencia de pastores en Soest. La formulación de Dort jugó un papel fundamental en la Asamblea de Westminster de 1646, que se reunió para idear una confesión en forma de credo que pudiera unir las iglesias de Inglaterra y Escocia, más afín a Beza que a Calvino. Enfatizó la doble predestinación, es decir, de los salvados y de los perdidos, y estableció la perseverancia de los santos como dogma. La confesión de Westminster resultante no fue adoptada por la Iglesia de Inglaterra, pero sí por la Iglesia de Escocia, donde el punto de vista sabatario del domingo en la confesión ha tenido un profundo efecto social. Sin embargo, la mayoría de los clérigos puritanos ingleses sostenían una teología estrictamente calvinista, con la excepción destacada de un tal Godwin. La Iglesia de Inglaterra típicamente llegó a un arreglo llamado a veces calvinismo moderado. Los 39 artículos a los que deben suscribirse todos los clérigos contienen las siguientes afirmaciones que es pertinente para nuestra discusión de una vez salvo, siempre salvo. No todo pecado mortal cometido voluntariamente después del bautismo es un pecado contra el Espíritu Santo e imperdonable. Por ende, la concesión del arrepentimiento no ha de negarse a quienes caen en pecado después del bautismo. Después que hemos recibido el Espíritu Santo, podemos apartarnos de la gracia dada, y por la gracia de Dios podemos levantarnos nuevamente y enmendar nuestras vidas. Si bien finaliza como una nota optimista de restauración, este artículo claramente vislumbra tanto la posibilidad del pecado imperdonable en los bautizados como la posibilidad de no levantarse de otros pecados menos serios. Note la palabra podemos en vez de debemos. Parecería que en este punto la ortodoxia anglicana es arminiana. Hay quienes argumentarían que la terminología es ambigua. Las dos posiciones, que ahora han quedado rotulados lamentablemente como calvinistas y arminianas, y que no hacen justicia a ninguno de estos caballeros, se reflejan en corrientes posteriores de la vida de las iglesias independientes de Inglaterra, los bautistas generales y particulares. A veces, aún los estrictos y los particulares son un ejemplo.